Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Cristian Tamayo. El día de hoy tengo la oportunidad de traer un mensaje de parte de Dios para tu vida. Espero y sea de mucha bendición. Amén. Te invito a que hagamos una pequeña oración antes de que empecemos este tiempo. Te invito a inclinar tu rostro, levantar tus manos ahí donde estás y vamos a agradecer al Señor y a pedirle sabiduría por este tiempo que vamos a tener de enseñanza. Amén. Padre bendito. Gracias, Señor amado, una vez más por la oportunidad que nos das de estar reunidos a pesar de las limitaciones que tenemos de no poder reunirnos en los templos. Nosotros sabemos que somos la iglesia y somos el templo del Espíritu Santo. Y aún así, por medio de las redes sociales, nos reunimos y estamos conectados unos con otros, creyendo la promesa, Señor amado, que dice que donde estén dos o tres reunidos en tu nombre, ahí también tú estarás. Confiamos, Señor, en tus promesas. Sabemos que tú estás con los que te buscan, Señor bendito. Y te pedimos que bendigas a cada uno de los que van a estar presentes escuchando estas enseñanzas. Atentos, Señor, a tu palabra. Ábrenos el conocimiento, danos sabiduría para entender, Señor. Y en el nombre de tu Hijo bendito, Señor, ponemos todo en tus manos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a continuar entonces con esta serie de enseñanzas que están bajo el título de la normalidad que agrada a Dios. Mi afán, mi objetivo con este tipo de enseñanzas es de que tengamos las herramientas necesarias para poder vivir nuestras vidas, caminar nuestras vidas con sabiduría, sabiendo cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para nosotros, y no, como dice Pablo, tirando golpes al aire libre. Es necesario que sepamos hacia dónde vamos y en quién confiamos. Amén. Y el día de hoy te voy a hablar de algo muy importante que se llama, el título de hoy, el subtítulo más bien, sería Levantando un altar para Dios. Y vamos a ver de qué se trata esto. Primero vamos a ver qué es un altar en sí, qué significa un altar y cómo es que Dios ahora, después de que Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados, cómo es de que ahora Él espera que seamos un altar para Él. Amén. El significado del altar es lugar de sacrificio. Y el propósito principal del altar era establecer y mantener la relación del pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Esto lo podemos ver en Éxodo 20:24, Levítico 1:5 al 16. En Éxodo 20 al 24 dice así: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Aquí vemos cómo el mismo Dios dio este mandato al pueblo de Israel para que ellos hicieran un altar con ciertas especificaciones acerca de cómo él quería las piedras, acerca de cómo quería todo en orden. Pero ahora vamos a hablar lo que dice la palabra en Romanos 12 del 1 al 2. Y vamos a leerlo detenidamente para prestar mucha atención. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, mis hermanos, está la clave en cómo un altar para Dios debe de ser en esos tiempos. Nosotros, que somos el templo, tenemos que presentarnos ante Él. Aquí dice en Romanos 12, del 1 al 2, dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo podemos entender estas tres palabras, estas tres frases, donde dice vivo, santo y agradable a Dios? Antes, en los tiempos antiguos, se ofrecía un holocausto, que era un sacrificio y donde se sacrificaba un animal, donde había muerte de por medio. Ahora, nuestro Padre Celestial nos pide un sacrificio vivo. Ya no tenemos que hacer sacrificios, ni tiene que haber víctimas de por medio. Ahora lo que tenemos que sacrificar solamente es el pecado.
sacrificar, alejarnos del pecado. Aquí dice santo. Recordemos que no se nos olvide, la palabra santo significa apartado, consagrado para Dios. Así que si queremos hacer un altar que agrade a Dios, tenemos que consagrarnos, mis hermanos. Tenemos que apartarnos de todo lo que desagrada a Dios. Y sabemos qué es lo que desagrada a Dios. Yo creo que si nos preguntamos internamente cada uno, todos sabemos qué son las cosas que desagradan a Dios. Están en la misma palabra. En estos versículos podemos ver que las ofrendas que le agradan al Señor son basadas en la actitud del corazón del ser humano y no necesariamente lo que traemos. Si el corazón no es recto delante de Dios, de nada sirve traer estas ofrendas. Observa el resultado de la actitud de Caín. Su ofrenda no fue agradable porque su corazón no era recto delante de Dios. Aún Jesús requirió que si alguno tuviera un problema con otra persona, dejara su ofrenda a un lado, fuera y se reconciliara con su prójimo, y entonces podría entregar lo que él trajo y así sería agradable al Señor. Eso lo podemos ver en Mateo del 5:23 al 24. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este versículo es muy relevante acerca del tipo de sacrificio que Dios quiere de parte de nosotros. Aquí habla de sacrificios espirituales. ¿Qué serán esos sacrificios espirituales a los que se refiere Pedro aquí? Vamos a leer rápidamente en Hebreos 13:15, dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Muy bien, mis hermanos, fruto de labios que confiesan su nombre. Esto para mí es adoración. Desde que nos levantamos, ya estamos adorando el nombre de nuestro Padre. Gracias, Padre bendito, por este día que nos das. Siempre fruto de labios que confiesen su nombre. Si esto no es parte de tu día a día, yo te invito a que lo hagas. Adora a tu Señor desde que te levantas. En cualquier cosa que pasa en tu vida, siempre trata de estar conectado. La palabra dice: orad sin cesar. Eso es lo que significa estar conectado constantemente con nuestro Padre Celestial. También dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Así que el hacer bien y ayudarnos mutuamente, eso es un tipo de sacrificio que agrada a nuestro Señor. Y para corroborar todo lo que hemos hablado, vamos a leer 1 Samuel 15:22 al 23. Dice así: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Pero aquí vamos a leer nuevamente donde dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. En el Salmo 107, 21 al 22 dice así: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Una vez más vemos cómo aquí el rey David dijo: ofrezcan sacrificios de alabanza. ¿Por qué? Porque esto es agradable a Dios. Sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Grábense esto, mis hermanos. Sacrificio de alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. Esto agrada al Señor, que estemos constantemente adorando su nombre, adorándolo a Él, por lo magnífico, por lo amoroso, por lo grande que Él ha sido con nosotros. Para finalizar sobre lo que significa un altar y poder continuar con este tema, vamos a leer esto rápidamente. El altar es el lugar donde el hombre se encuentra con su Dios. Es el lugar donde entregamos nuestra vida,
no las cosas externas como en la antigüedad que se traían animales. Hoy traemos al altar nuestra alabanza, nuestro cuerpo en santidad, en separación de lo pecaminoso. En el altar traemos nuestra vida y hacemos morir el orgullo y la vanidad, los deseos de las cosas pasajeras. Así como el animal que era traído no podía tener ninguna falla, hoy Cristo, que es el Cordero de Dios, que quita nuestro pecado, Él es perfecto. Fue entregado en el altar, uno no hecho con mano de hombre. En Hebreos 9:11, 12 al 24 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque no entró Cristo en el santuario hecho de la mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y nos ha purificado, santificado, justificado y perfeccionado. Ahora tenemos acceso libre de venir al altar y presentarnos ahora en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Ya no hace falta la muerte física, solo morir al pecado, pues hemos sido sacrificados juntamente con Cristo. En Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Romanos 6, del 6 al 7 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El altar, mis hermanos, nos hace recordar el amor del Padre, que envió a su Hijo Jesús para que fuera sacrificado y darnos entrada libre a su presencia. Con esto que hemos hablado ahorita, con esto que hemos escudriñado un poco, lo que el altar significa, yo te quiero hablar ahora de cómo podemos implementar este altar en nuestras vidas, en la nueva normalidad que agrada a Dios. Muy bien, mis hermanos, ahora que hemos comprendido qué es lo que significa un altar, vamos a ver cómo podemos implementar esto en nuestras vidas. Vamos a ver cómo podemos hacerlo esto en lo práctico y cómo podemos usarlo para agradar a Dios. Amén. Vamos a leer rápidamente Job 1, del 1 al 5. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Aquí podemos ver cómo Job levantaba un altar a Dios todos los días por su familia. Entonces, para este varón de Dios, temeroso y apartado del mal, era de gran importancia poner en el altar, ante la presencia de Dios, a cada uno de sus hijos, a cada uno de los miembros de su familia. Job lo hacía todos los días, tal como dicen las últimas palabras del versículo 5 del capítulo leído. Es interesante meditar en esto, y yo te voy a hacer 3 preguntas. La primera es: ¿estamos poniendo a nuestros hijos ante el altar de Dios? Esta es una pregunta personal. Obviamente es aquellos que ya tienen hijos, y yo te invito a meditar. Piensa en ello. ¿Estamos poniendo a nuestros hijos ante el altar de Dios? ¿Será que estamos poniendo nuestra familia delante de la presencia de nuestro Dios? ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas con tu familia y oraron juntos e hicieron un altar de oración? Si tu respuesta en las últimas 3 preguntas son negativas, o no recuerdas cuándo fue la última vez que oraste, yo te invito a que desde aquí en adelante
tú incorpores este tipo de adoración a Dios. Que como familia se hinquen y busquen de la presencia de Dios. Porque es necesario, lo podemos ver en la Biblia plasmado una y otra vez, como familias enteras levantaban altares de adoración, altares de santidad para Dios. Ahora vamos a ver cómo lo que hacía Job al edificar un altar traía consecuencia y repercusión muy positiva en su vida. El mismo Satanás llegó a decir: ¿acaso teme Job a Dios de embalde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Esto lo podemos ver en Job, primera del 9 al 10. Como podemos ver en estos versículos, el mismo Satanás reconoce la protección de Dios alrededor de Job, pues Job levantaba un altar todos los días delante de Dios. Este altar levantado era la fuente del cerco o muralla de protección que tenía Job, su familia, sus hijos y aún los bienes que Job tenía. En el Salmo 34:7 dice así: la Escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero recordemos que los que le temen son aquellos que levantan un altar porque reconocen el poder de Dios en sus vidas. Es necesario edificar, levantar un altar por tu vida, tus hijos, tu esposa, tu familia, bienes, todo lo que tienes. Se necesita no solamente un padre o madre que clame por sus hijos, por su hogar. También necesitamos que nuestros hijos, jóvenes, se pongan a edificar altares y levanten un clamor delante de Dios, día a día por su vida. Una de las maneras que nosotros nos sentimos muy, ¿cuál es la palabra? Muy gratos, muy contentos sobre la vida de nuestro hijo Nathan, es que cuando él nos cuenta historias a veces cuando nosotros no estamos presentes, y en sus historias él siempre, inclusive les voy a platicar una que nos contó hace unos días. Dice que perdió sus lentes y que no los podía encontrar en este río que andaba, ¿no? Y dice que él oró, se acordó que él podía orar y Dios podía ayudarlo y venía al rescate de él. Y él con fe estuvo orando y después los encontró. Obviamente en su inocencia y su fe que él tiene, porque él cree en Dios, él recurrió a una de las armas que Dios nos da, que es la fe, que es el creer en Dios, que es la oración. Entonces, esto es importante porque nosotros como padres no vamos a estar siempre en la vida de nuestros hijos. Aquí podemos ver cómo Job levantaba altares para sus hijos, para limpiar, etc. Pero nosotros también podemos enseñar a nuestros hijos que ellos mismos personalmente y voluntariamente puedan acercarse a Dios con un clamor y con un altar de sus vidas con santidad. Muy bien, mis hermanos, vamos a concluir el día de hoy esta enseñanza, no sin antes recordar estos puntos. La palabra altar o el acto de presentar un altar significa que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es lo que agrada a Dios, que con nuestras vidas adoremos a su nombre. Amén, que seamos testimonios vivos caminando por la calle. También, punto número 2, incluyamos el altar en nuestras vidas. El altar familiar, el altar con los hijos, el altar personal delante de Dios. Si no tenemos esa actividad, si no tenemos ese estilo de vida donde somos como familia un altar para Dios, yo te invito a que lo implementes y lo ejerzas. Es muy importante que como familia estemos unidos para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es buscar a nuestro Dios, edificar un altar familiar en el cual todos sin excepción podamos participar y honremos a nuestro Dios. Bendición para aquellas familias que logran este propósito. También es importante no descuidar esa comunión en familia, ese tiempo en familia para compartir y hacer más fuertes esos lazos familiares, para que con la ayuda de Dios podamos mantenernos en esta lucha por nuestra salvación. Una familia unida en el Señor, una familia que edifica un altar en el hogar, una familia que levanta un holocausto constantemente ante la presencia de Dios, es también una familia más que fortalece la iglesia del Señor y por lo tanto la obra de Dios se hace más fuerte, pero debemos de empezar en nuestros hogares. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.